Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de Ven Sígueme. Estamos en la segunda parte y continuamos algunas de las cosas que conversamos ya. Estamos estudiando las secciones 129 a la 132. Hoy vamos a conversar de algunos temas más interesantes, como la importancia de lo que aprendemos es mucho más importante de lo que se imaginan. Y como siempre, yo soy Daniel Ampudia Lazo, este es el estudio de Ven Sígueme. Bienvenidos. Y nos quedamos en la sección 130. Vamos a los versículos 18 y 19. Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Y si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia que otra, por medio de su diligencia y obediencia hasta ese grado, le llevará la ventaja en el mundo venidero. ¿De qué estamos hablando? Cualquier principio de inteligencia. Yo pensé al principio, bueno, esto de aquí es cualquier cosa que aprenda, cualquier información. Y por un lado, sí, pero creo que podemos ampliar ese concepto. ¿Qué significa inteligencia? En la guía para el estudio de las escrituras se nos da varios conceptos de qué significa inteligencia o inteligencias y vamos a leerlo. Dice: el término tiene varios significados, 3 de los cuales son los siguientes. 1. La luz de la verdad que da luz y vida a todas las cosas del universo, la cual siempre ha existido. 2. El vocablo inteligencias también puede referirse a los hijos espirituales de Dios. 3. En las escrituras también se menciona la inteligencia como el elemento espiritual que existía antes de que fuéramos engendrados como hijos espirituales. Entonces, ¿de qué estaba hablando esta escritura? Fíjense que dice que cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida. Yo pienso que se puede aplicar de cierta manera a las 3, pero vamos conversando un poco de eso poco a poco. En primer lugar, estamos viendo que cuando se habla de las inteligencias, a veces se refiere a los hijos de Dios. A nosotros se nos conoce en la vida preterrenal, se nos conocía como las inteligencias. Y eso lo podemos ver en Abraham. Ahora, cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida. Yo entiendo esto en parte como cualquier alma que nosotros obtengamos se va a levantar con nosotros. A mí siempre me gusta enfocarlo primeramente en la familia. Si yo cuido a mi esposa y cuido a mis hijos, este es un principio de inteligencia que yo estoy logrando llevar con el Padre Celestial y se van a levantar conmigo. Ahora, esta es una forma de interpretarlo, pero no es la única, y realmente es como que la más rebuscada, si nos ponemos a pensarlo bien. Nosotros nos vamos a levantar con cualquier principio de inteligencia, es decir, de desarrollo intelectual y espiritual que tengamos. Si yo aprendo algo de un libro, no necesariamente de la iglesia, pero si yo aprendo algo de un libro, eso suma a mi capacidad. Soy más inteligente ahora, soy más ante Dios, y eso se va a levantar conmigo. Si aprendo algo de las escrituras, obviamente como inteligencia, como hijo de Dios, yo crezco, y ese crecimiento va a levantarse conmigo en la resurrección. Ahora, el versículo 19 habla de que una persona va a adquirir más conocimiento, y aquí es donde lo podemos centrar más en ese punto. Más conocimiento e inteligencia que otra. ¿Y cómo lo va a lograr? Por medio de su diligencia y obediencia. Esto me puso a pensar, porque en el momento en que se dice que alguien es más diligente, que es más obediente, eso quiere decir que está utilizando su albedrío, está escogiendo aprender más, saber más, ser más. Y esto viene enlazado con lo que venimos ya por 3 videos creo hablando. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más se requiere de mí? ¿En qué más puedo mejorar? Y como le dijimos, podemos, y aún diría yo debemos, es nuestra responsabilidad ante nuestro Padre Celestial mejorar. Entonces, si mi típica excusa es 1, así soy yo, no estamos progresando, o 2, yo no sé. Y esas son las 2 típicas excusas que tenemos. Yo no sé
o yo soy así. Y nosotros, mediante esos dos criterios, estamos limitando, deliberadamente limitando nuestro progreso. Escogemos estancarnos. Por otro lado, aquellos, como dice aquí, que en esta vida adquieren más conocimiento e inteligencia por medio o por causa de su diligencia y obediencia, llevarán una ventaja. Y este es un punto donde podemos hablar una vez más acerca de la mediocridad. Cuando yo soy mediocre y veo que alguien más, mejor dicho, cuando yo no quiero aprender y veo que alguien más aprende, es bueno, sabe, practica, se esfuerza, entonces con mi debilidad humana, y esto es algo de lo que estábamos hablando también, con mi ego, con mi orgullo, como un agente del maligno, yo lo critico, hablo mal de él, chismeo sobre esa persona para bajarla. ¿Por qué razón? Porque cuando esta persona se eleva, se nota que es mejor que yo, y entonces si yo tomo esta actitud de arrastrarlo para abajo conmigo, estoy siendo mediocre, porque en lugar de yo elevarme, estoy tratando de bajar al resto. Ahora, dense cuenta, hacemos esto y es fácil, como siempre les digo, es fácil reconocerlo en los demás, en otra persona, pero es más difícil de reconocerlo en nosotros mismos. Notemos momentos en los que alguien me cae mal, entonces yo hablo mal de esa persona y reparto chismes sobre esa persona, o digo que lo que hace no es tan bueno, que no es gran cosa. Momento en que yo asumo esa actitud es porque yo estoy escogiendo quedarme abajo y prefiero bajar al resto que yo subir. No es nuestra posición quedarnos donde estamos. Se espera, se anhela de nosotros que seamos más. Fuimos puestos en esta tierra para ser más, para llegar, alcanzar mucho. Entonces, cualquier cosa que yo aprenda se va a levantar conmigo. Cualquier cosa en que mi inteligencia se expanda se va a levantar conmigo. Y en la medida en que, mediante mi obediencia y mi fidelidad, yo lo haga, tendré ventaja. Ahora, no lo veamos como ventaja sobre el que me cae mal o ventaja sobre alguien más. Veámoslo como que ventaja sobre mí, el mí que era ayer, el yo que fui en el pasado. Voy a ser más. Ahora, esto se enlaza perfectamente con los siguientes versículos, 20 y 21. Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Esto se repite continuamente en la iglesia y ojalá, y creo que nunca va a ser suficiente, ojalá se nos quede en la cabeza cómo es que funciona esto. Siempre les digo lo mismo, causa y efecto. Pasa algo y de eso viene otra cosa. Todas las bendiciones están basadas, eso es lo que se dice aquí, están basadas sobre una ley. Si la ley se cumple, la bendición se recibe. No hay a dónde perderse. Ahora, esto no significa que uno paga por las bendiciones, o que uno compra las bendiciones, o que gana o merece las bendiciones. Siempre es erróneo cuando lo tratamos de percibir de esa manera. Lo aprendimos bien del rey Mosías. Siempre vamos a ser servidores inútiles. Porque Dios nos bendice. Hacemos algo y Dios nos bendice. Ahora, tampoco es que nos vamos a poner así, que somos inútiles. Es para... A veces no aprendemos. Yo estoy entre ese grupo, por si acaso. Es para entender el concepto. Ahora, hace un momento estábamos conversando. Si yo uso mi albedrío, si escojo aprender, ser más inteligente, aprender más. Y ya les dije, esto es secular y también espiritual. Es todo conocimiento, toda luz. Entonces, si yo hago eso, Dios va a hacer más de mí. Va a ampliar mi comprensión. Como lo aprendimos también cuando hablamos en Alma 32 el año pasado acerca de la semilla. Hace que el pecho se ensanche si es una semilla buena. Entonces, nosotros cumplimos con una ley, con algo que Dios nos pide,
recibimos una bendición. Es una buena práctica cuando sentimos que necesitamos algo, que algo nos hace falta. Si hay una bendición que estamos anhelando, pensemos en por qué cosas estoy orando, qué es lo que pido en mis oraciones, qué es lo que quiero, qué es lo que anhelo. Podemos nosotros activamente tomar esa lista que todos tenemos mentalmente cuando hacemos la oración. ¿Qué ley debo obedecer para recibir esta bendición? Se la voy a pedir a Dios, se la pido, pero ¿qué requiere Él de mí para poder dármelo? Este es un excelente ejercicio porque digamos que yo tengo limitaciones económicas. Yo puedo pensar, Padre, por favor, ayúdame, estamos pasando por una situación muy dura en mi familia, muy difícil. ¿Cuál es la ley que puedo yo guardar para mejorar mis finanzas? Y hemos conversado de finanzas bastante, pienso yo, este año. Pero piénsenlo, están obviamente la ley del diezmo, primerito. También están las ofrendas de ayuno y también va a haber otros principios que gobiernan las bendiciones que puedo recibir. Entonces, si nosotros cumplimos con estas cosas, vamos a prosperar. De igual manera, alguien puede pensar, ¿cómo le enseño esto a mi hijo? Mi hijo no entiende tal cosa o tal otra. Y podríamos darle vuelta al asunto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pensemos qué mandamiento es el que tenemos que guardar o que él puede guardar que lo ayude a entender. Esto me hace pensar, nosotros a veces pensamos que a una persona simplemente hay que darle un sermón o decirle lo que tiene que hacer. Y si nos vamos a las escrituras, nosotros en las escrituras siempre encontramos que hay una razón para guardar los mandamientos. Siempre. Entonces, si nosotros nos vamos al origen, ¿cuál es el principio? Y le enseñamos a la persona no lo que debe hacer directamente, sino qué fue lo que Dios dijo. Si nosotros les decimos, por ejemplo, a nuestros hijos, digamos que hay un muchacho que no quiere ir a la capilla. Nosotros podemos estar ahí, tienes que ir a la capilla, tienes que ir a la capilla. O podemos leer con él o ella las escrituras en los que el Señor manda a congregarse y analizar con él por qué, con él o con ella. Y entonces, entendiendo eso, la persona va a recibir la inspiración. Se nos enseña principios correctos y entonces recibimos bendiciones, como lo estamos aprendiendo, como lo estamos leyendo, y obtenemos un testimonio. Entonces ya no va a ser que yo tengo que obligar a mis hijos a ir a la capilla, sino que van a ir por ellos mismos porque han experimentado, han puesto la virtud de la palabra a prueba. Muy bien. Me emocionan estas escrituras mucho. Vamos a los versículos 22 y 23. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tangible como el del hombre, así también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. El hombre puede recibir el Espíritu Santo y éste puede descender sobre él y no permanecer con él. Muy bien. Lo que a mí me encanta de esto es cómo las escrituras, a la luz de la verdad, tienen tanto sentido. Nuestro Padre Celestial está en una posición elevada, por encima de la de nosotros, en su progreso. Jesucristo, al acercarse al Padre, al volverse más como Él, obtuvo también un cuerpo perfecto. Ellos tienen cuerpo, como lo conversábamos en el video anterior, en la parte 1. Ahora, el Espíritu Santo no. Y es porque Él tiene que poder venir a influenciarnos. Entonces podemos tener el Espíritu con nosotros de esa manera. Y tiene sentido, tiene lógica. Vamos bastante. Hay muchísimo contenido. Pasemos a la sección 131, que es pequeña pero densa. Algo que quisiera mencionarles es que bastante de lo que hay en las secciones 131 y 132 son cosas de las que ya conversamos, cosas de las que ya hablé cuando hicimos el video acerca del segundo consolador. Bastantes de las cosas que vamos a pasar rápido van a ser aquellas. Y les voy a decir, esto lo pueden ver más en aquel video. Lo voy a mencionar seguramente en varias ocasiones. Se los aviso de una vez, el link está en la descripción. Ese es un tema muy amplio, así que hicimos un video separado hace algún tiempo
sobre ese tema. Vamos a los versículos 1, 2 y 3. En la gloria celestial hay 3 cielos o grados, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Es bien conocido dentro de la iglesia que hay 3 cielos o grados en el reino celestial. Algo que a mí me gusta mucho aclarar es que se note que el versículo 2 dice que para alcanzar el más alto. 3 cielos o grados en la gloria celestial. A veces pensamos, claro, no, celestial, terrestre y telestial, ahí están los 3 grados. No, fíjense, en la gloria celestial hay 3 cielos o grados. Entonces, estamos hablando de que hay subcategorías en cada uno. Y vamos a hablar exclusivamente de esta gloria celestial. ¿Qué hay que hacer para entonces llegar a ese nivel más alto de la gloria celestial? El hombre debe entrar en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y la aclaración que hace el versículo 3 es, si no lo hace, no puede alcanzarlo. Y también el versículo 4, que no lo leímos, pero que ustedes lo pueden leer en casa, declara que no puede tener aumento, es decir, progenie. Entonces, esto es ya hablar de otros temas. Si tienen interés de hablar sobre eso, me avisan, pero por ahora lo voy a dejar ahí porque, como hay mucho, estoy un poco apurado porque hay muchas cosas de las que quiero conversar. Ahora, lo más importante es notar que es así de importante el matrimonio celestial. Ahora, alguien podrá estar pensando, bueno, pero si ya puedo llegar al reino celestial, aún sin entrar a ¿puedo llegar al reino celestial? Chévere, se puede. A lo que yo argumentaría que no fuimos creados, la tierra no fue creada, no fuimos puestos en esta tierra para no casarnos. No fuimos puestos aquí para no buscar, tratar, intentar, hacer todo lo posible por llegar al grado más alto en la gloria celestial. Aún podríamos añadir a eso, no se nos presentó el Evangelio de Jesucristo. Y piénsenlo bien. Ustedes, yo, no vivimos en cualquier época de la humanidad. Y no solo que no vivimos en cualquier época de la humanidad. Viviendo en esta época, vivimos con el conocimiento del Evangelio, con la luz del Evangelio para nosotros. Teniendo esta luz que se nos ha presentado, teniendo todo el conocimiento del Evangelio, teniendo templos, como lo conversábamos la semana pasada, no se espera de nosotros tener todo esto para no ir al grado más alto de gloria en la gloria celestial. Ahora, es entonces un requisito, pero no solamente que es un requisito, sino que es el anhelo de nuestro Padre, es lo que Dios quiere de nosotros. Piénsenlo, si Dios quiere que nos casemos en el templo haciendo convenios para poder acceder a ello, y nos bautizamos para esa razón, recibimos la confirmación para esa razón, vamos al templo a recibir las ordenanzas iniciatorias, la investidura, todo esto es para recibir el sellamiento, ser ordenados al sacerdocio. En el caso de los varones, se nos ordena en el sacerdocio, al sacerdocio, para sellarnos eventualmente. Si nos sellamos, es para tener un buen matrimonio. Es para tener éxito en ese matrimonio. No nos casamos para ver qué tal nos va, no nos casamos porque eso es lo que la sociedad dice, no nos casamos porque mi mamá, porque el obispo, porque me conviene, porque el chico ya se le declaró, o porque le pidieron la mano, o porque la chica insiste. Nos casamos para que se cumpla el plan. Nos casamos para volver a nuestro Padre. Ese es el requisito. Y nos casamos para tener un buen matrimonio. Piensen, todo lo que hemos hablado, se nos presentó la iglesia, la conocimos el Evangelio verdadero, restaurado de Jesucristo. Todas estas cosas con el propósito de casarse. Tenemos que hacer, como lo decía el presidente Hinckley, el máximo de nuestro mejor esfuerzo para casarnos.
Y de ahí tenemos que hacer el máximo de nuestro mejor esfuerzo, no solo para permanecer casados, sino para que sea un buen matrimonio, para que tenga sentido, para ser felices. Adán cayó para que el hombre existiese y existe el hombre para que tenga gozo. Ese es el propósito. Ahora, vamos a conversar otra vez de esto luego. Vamos a volver al tema, así que déjenlo ahí por ahí en algún sitio. Versículos 5 y 6. 17 de mayo de 1843. La palabra profética más segura significa que un hombre sepa por revelación y el espíritu de profecía que está sellado para vida eterna, mediante el poder del santo sacerdocio. Es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Es imposible que el hombre se salve ignorando ¿qué? Sin saber qué cosa. La respuesta está en el versículo 5 y esto es parte de lo que les decía de aquel video que hice hace algún tiempo ya acerca de la palabra profética más segura. Y link en la descripción, ahí está la explicación de estos versículos. Me gustan mucho, pero no alcanzo a hablar de todo eso ahora. Ya hay un video que habla sobre eso. Leamos los siguientes, 7 y 8. No hay tal cosa como materia inmaterial. Todo espíritu es materia, pero es más refinado o puro, y solo los ojos más puros pueden discernirlo. No lo podemos ver, pero cuando nuestros cuerpos sean purificados, veremos que todo es materia. Aquí otra vez entran conceptos que me gustan mucho sobre física y astrofísica, particularmente hablando. No hay tal cosa como materia inmaterial, no hay tal... Aún los espíritus, a veces nosotros nos imaginamos a los espíritus como una cosa mágica por ahí que flota, una energía. No hay tal cosa como materia inmaterial. Todo es materia, aún los espíritus. Ahora, la materia de los espíritus no son igual de tangibles que estos cuerpos. Recuerden lo que conversamos en la parte 1. Va a llegar el momento en el que nosotros podamos ver, discernir todo. Y hay muchísimos más elementos en el universo de lo que conocemos. Es interesante porque, como les decía, en la ciencia, en astrofísica, se estudia acerca de la antimateria y otras cosas así como el cuanto o muchos otros conceptos interesantes. Algún día vamos a entender mejor estas cosas. Algún día veremos. Algún día conoceremos como somos conocidos. Muy bien, pasamos a la sección 132. Seguimos con muchas cosas aquí. Esta revelación fue recibida el 12 de julio de 1843. Y en esta sección especialmente tuve que estudiar muchísimo más material adicional. Y francamente es de temas que aún no comprendo por completo. Y pienso que se van a terminar mis días en la tierra y no lo entenderé todavía. Hay mucho de esto que no vamos a alcanzar a comprender. Sin embargo, hay mucho en lo que podemos avanzar. Ahora, ¿por qué es importante la fecha que les decía? Esta revelación, este conocimiento, José Smith lo recibió algo así como 12 años antes, o tanto antes como 12 años antes, y por partes, un poco aquí, un poco ahí. Y esta es una especie de agrupación de información que él ya tenía, pero que se la da oficialmente en esta revelación. Ahora, parte de lo que hay en esta revelación fue originalmente dado de forma más íntima para José y para Emma. Para mí es un tesoro que tengamos esta sección, porque fácil pudo ser que no lo hubiéramos tenido. Como les digo, aquí hay muchas cosas que son muy específicas para Emma, cosas que no vamos a entender porque no tenemos un contexto completo. Pero José y Emma sabían de qué les hablaba el padre. Ahora, vamos a conversar de varias cosas, incluyendo el matrimonio plural. Y como es un tema delicado, como les decía, hay cosas de esto que vamos a entender mejor al estudiarlo esta semana. Podemos investigar mucho más, como les decía, información en la Biblioteca del Evangelio. Nos vamos a Historia de la Iglesia, Revelaciones en Contexto, y ahí hay temas. Si nos vamos también a el podcast de Joseph Smith Papers, que también está en la aplicación de la Biblioteca del Evangelio, en Historia de la Iglesia, y ahí está un apartado donde se ve el podcast.
Ahí también hay información. También podemos ir al manual de instituto, que siempre se los recomiendo, de Doctrina y Convenios, el manual del alumno, no del maestro. Y hay mucha información que nos puede ampliar nuestra comprensión y perspectiva sobre estos temas. Ahora, ¿de dónde viene el tema? ¿Cómo fue que José llegó a obtener esta revelación? Como les dije, varias de estas cosas se recibieron aún más de 10 años atrás, pero fue un proceso revelarlo limitadamente a algunos santos y aún a nosotros. Vamos al versículo 1. De cierto, así te dice el Señor, mi siervo José, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, como también a Moisés, David y Salomón, mis siervos, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas. He aquí, yo soy el Señor tu Dios y te contestaré en cuanto a este asunto. José tenía genuinamente muchas inquietudes sobre este tema. Era de esperarse, él aprendiendo, leyendo y estudiando las escrituras, toparse con estas cosas que culturalmente y en la idiosincrasia, aún de nosotros, es un tema que se vuelve muy tabú. ¿Cómo puede ser posible que estos patriarcas, estos profetas, estos hombres grandes, sabios, los más grandes inteligencias, como se los llama en Abraham, en el libro de Abraham, cómo puede ser que ellos participan de estas cosas? Tenemos reyes que fueron ungidos por Dios para ser reyes, tenemos estos profetas. ¿Cómo es que estos hombres participan de estas cosas? ¿Por qué fue así? Y esta era la duda sincera de José. Ahora, el otro día veía yo una publicación que era un poco en broma, era un meme, y era para reírse. Se veía a un hombre así pensativo, un poco así como y decía: error de principiante, hombre le pide a Dios paciencia. ¿Qué pasa cuando pedimos paciencia? Se nos dan pruebas para desarrollar la paciencia. Siempre que Dios revela un principio, siempre que nosotros pedimos, siempre que nosotros procuramos obtener algo, Dios nos lo da con la intención de que lo pongamos en práctica. Versículo 3. Veamos cómo lo dijo. Por tanto, prepara tu corazón para recibir y obedecer las instrucciones que estoy a punto de darte, porque todos aquellos a quienes se revela esta ley tienen que obedecerla. Yo en ese momento me hubiera sentido, ya metí la pata. Y pienso yo que hay muchas épocas y momentos en nuestra vida en los que nosotros podemos ser tentados a no querer progresar. Y no lo dudemos, hermanos, esto fue para el progreso de José. Todas las dificultades por las que él pasó fueron para su progreso. Y este mandamiento, de todo lo que estuve leyendo adicional, fue muy, muy difícil para José. Muy difícil. Podríamos ser tentados a pensar que tal vez esto fue algo así como, bueno, toca vivir este mandamiento, toca sacrificarse. Más o menos como cuando a un hombre le dicen, ¿quedó más? ¿Quieres repetir? Toca sacrificarse. Pero realmente no fue así. Fue duro, fue difícil. Mientras más lo estudio y mientras más aprendo de ello, fue tal vez la prueba más grande que le tocó pasar a José. Y tal vez podemos pensar esto como, hermano, pero José estuvo en la cárcel 2 veces, fue asesinado, pasaron tantas cosas, tantas pruebas, perdió hijos, perdió a su hermano, tantas cosas. Esta prueba fue dura. Vamos a leer un poco más. 5. Porque todos los que quieren recibir una bendición de mi mano han de obedecer la ley que fue decretada para tal bendición, así como sus condiciones según fueron instituidas desde antes de la fundación del mundo. 6. Y en cuanto al nuevo y sempiterno convenio, se instituyó para la plenitud de mi gloria, y el que reciba la plenitud de ella deberá cumplir la ley, y la cumplirá, o será condenado, dice Dios el Señor. Noten el lenguaje fuerte que utiliza el Señor. Él sabía que no iba a ser una situación fácil para José y para varios de los miembros de la iglesia que tuvieron que someterse a obedecer esta ley. Y
algo particularmente importante de eso es que me hace pensar mucho en Nefi. Nefi era tan bueno, tan fiel, tan obediente. Siempre fue obediente. En una ocasión titubeó. Hubo una cosa que él no quería hacer. No quiso hacerlo. Y lo tuvo que hacer para obedecer a Dios. Que fue cuando tuvieron que ir a recuperar las planchas y las tenía Labán, las planchas de bronce. Ahora, todos conocemos, pienso yo que bien, estamos familiarizados con esa historia. Entonces no la voy a relatar, no les voy a decir qué fue lo que pasó. Pero ustedes entienden, en aquella ocasión Nefi dijo que él se compungió y que tuvo el deseo de no hacerlo. ¿En qué otra ocasión de la vida de Nefi encontramos una cosa así? Que él no quería hacer algo. Su disposición fue siempre obedecer. Y ahí no quiso y trató de no hacerlo, pero el Espíritu le insistió y terminó haciéndolo. Ahora, de una forma muy similar fue para José, y entre las muchas historias que estuve leyendo, me encontré con una que quisiera compartirles. Voy a leerles algo tomado del Manual de Instituto de Doctrina y Convenios, un comentario sobre la sección 132. Y esto es de la historia de la iglesia. Dice: Eliza R. Snow, que estaba sellada en matrimonio a José Smith, registró enseñanzas sobre el matrimonio plural que el profeta dio al hermano de ella, Lorenzo Snow. El profeta José describió la difícil prueba mental que experimentó para vencer la repugnancia que sentía, resultado natural de la fuerza de la educación y la idiosincrasia social, en lo relativo al establecimiento del matrimonio plural. Sabía que no solo tenía que combatir y superar sus propios prejuicios e inclinaciones, sino que también tenía que hacer frente a todo el mundo cristiano. No obstante, Dios, que está por encima de todo, había dado el mandamiento, y se le debía obedecer. Sin embargo, el profeta titubeaba y lo aplazaba de vez en cuando hasta que un ángel de Dios se presentó ante él con una espada desenvainada. Y le dijo que, salvo que procediera a establecer el matrimonio plural, se le quitaría su sacerdocio y sería destruido o desechado de la presencia de Dios. ¡Wow! Yo en las cosas que estuve leyendo encontré que fue en 3 ocasiones que se le apareció un ángel del Señor para recordarle que tenía que vivir esta ley y que se le había presentado este mandamiento y que lo debía de cumplir. Al menos en una de esas visitas, este ángel se presenta, francamente de forma amenazante, según lo que leemos, con una espada desenvainada. No fue fácil para José. Ahora, él entró, como lo sabemos, esta hermana estaba casada con él, de la que sale esta cita, y con otras más también. Exactamente cuántas, no sé. ¿Cómo fue con cada una? No sé. Un comentario adicional que encontré también en el manual dice lo siguiente: ese principio fue uno de los aspectos más difíciles de la restauración, tanto para José personalmente como para otros miembros de la iglesia. Otra vez, no mis palabras, no mi opinión, sino lo que está en el manual. Realmente fue un asunto bien complicado, y para José fue difícil, para Emma fue terrible. Terriblemente difícil. Ahora vamos a conversar no solamente de este orden del matrimonio, sino también de el matrimonio en el templo. Vamos a leer el versículo 7. Y de cierto te digo que las condiciones de dicha ley son estas: todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, prácticas, uniones, asociaciones o aspiraciones que no son hechos ni concertados ni sellados por el Santo Espíritu de la promesa, así por el tiempo como por toda la eternidad, mediante el que ha sido ungido, y eso también de la manera más santa por revelación y mandamiento por conducto de mi ungido, a quien he nombrado sobre la tierra para tener este poder, y he nombrado a mi siervo José para que tenga este poder en los últimos días. Y nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra a quien se confiere este poder y las llaves de este sacerdocio. Ninguna eficacia, virtud o fuerza tienen en la resurrección de los muertos, ni después, porque todo contrato que no se hace con este fin termina cuando mueren los hombres.
Como les dije, esto está hablando del matrimonio en el templo, y lo que se le enseña a José y lo que conocemos, lo que aprendemos bien, es que si no nos casamos en el templo, es reconocido, el matrimonio es legal, pero es legal solamente aquí, temporalmente por esta vida, y no trasciende. Lo lindo de esta revelación es que José y la iglesia están recibiendo esta información para comprender de qué forma es que estos vínculos pueden ir más allá de esta vida. Pero si no se lo hace así, hasta ahí quedó. Y aquí vamos a recalcar algo de lo que ya estuvimos conversando. Si mi matrimonio no es bueno, si no se cumplen los convenios, entonces no se puede tampoco pensar que va a trascender la muerte. Si yo estoy sellado con una persona y no vivo feliz, si no hago todo lo posible para ser feliz y para hacerla feliz, entonces ¿cómo podría yo pensar que ese es un matrimonio eterno? ¿Cómo podría funcionar el convenio si yo no cumplo con el convenio? ¿Cómo va a cumplir Dios? No puede. Ahora, regresando al tema del matrimonio plural, vamos a los versículos 9 al 11. ¿Aceptaré una ofrenda que no se haga en mi nombre?, dice el Señor, ¿o recibiré de tus manos lo que yo no he señalado? Y te señalaré algo, dice el Señor, que no sea por ley, tal como yo y mi Padre decretamos para ti, antes que el mundo fuese. A mí esto me hace pensar bastante, porque me recuerda a la situación de Caín y Abel. A José, que se le reveló esta ley, que se le pidió vivirla, la ofrenda que él debía dar era cumplir con esta ley, y si lo hacía de otra manera, era como la ofrenda de Caín. Y el Señor dice, eso no es lo que yo pedí. No sirve. Ahora, pensándolo en nosotros, el Señor habla de estas asociaciones, de estos votos, habla de lo que debe ser el matrimonio en el templo, de cómo se debe efectuar en el templo para que permanezca, si no, no permanece. Pero una vez más, ¿qué ofrenda le voy a ofrecer yo a Dios? ¿Qué matrimonio le presento yo a Dios? ¿Es la ofrenda como la de Caín? ¿Le estoy dando otra cosa que no era lo que el Señor pedía? ¿O estoy ofreciendo un matrimonio celestial como Él lo requiere? ¿Y cuál de los dos va a ser aceptado y cuál no? Ahora, el versículo 15 menciona que si uno se casa con una mujer, pero no lo hace por la autoridad del sacerdocio de la que se está hablando, entonces él dice que este vínculo no permanece. Y en el 16 dice lo siguiente: por tanto, cuando está fuera del mundo, ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son nombrados ángeles en el cielo, ángeles que son siervos ministrantes, para ministrar a aquellos que son dignos de un peso de gloria mucho mayor y predominante y eterno. Y en adelante menciona que son ángeles porque no se sujetaron a esta ley. Ahora, quisiera yo hacer una advertencia sobre esto. Muy comúnmente, con mucha frecuencia, nosotros cometemos el error de decir que un hermano, lo vemos por ahí, un hermano, una hermana, y decimos, ese es ángel ministrante. Es un serio error, porque el juicio es de Jesucristo y Él va a determinar qué somos y a dónde vamos. Y hago esta aclaración antes de explicar este versículo. De la misma forma, yo no debería decir de mí mismo, que yo soy ángel ministrante. Lo hablamos ya. No fuimos creados con el propósito de no alcanzar el grado más alto. No se nos presenta el evangelio. No fuimos bautizados, no recibimos el sacerdocio, no fuimos al templo para no ser sellados. Todas estas cosas se hacen para ser sellados y para cumplir con esos convenios. Ahora sí, ¿qué es esto de los ángeles ministrantes? Dice que si no se casan de la forma en la que tienen que casarse, o no se casan nunca, cuando salgan de este mundo, cuando estén fuera del mundo, ni se casan ni se dan en casamiento. Este es el tiempo. Este es el momento. Después no se pueden casar, no se pueden dar en casamiento. Una vez más, no lo pensemos como derrota. Yo ya me quedé ángel ministrante. No, ni critiquemos a otros ni lo digamos de nosotros mismos.
Esto nos indica que tenemos que hacer un esfuerzo para lograrlo. Ahora, voy a hablar de la excepción a la regla, y en todo caso hay excepción a la regla. Si no se casan ni se dan en casamiento, alguien podría pensar, hermano, yo traté, yo quise, intenté, lo hice toda mi vida, o alguien podría decir, hermano, yo me morí de 14 años. ¿Y cómo hablamos ahí? ¿Cómo me caso? ¿Cómo me sello? Entonces, estos casos se dan y el Señor nos da oportunidades justas. Para una persona que rechazó, no una, porque Dios no nos da una oportunidad, nos da muchas. Para una persona que rechazó las oportunidades en esta tierra, que usó su albedrío para escoger estar solo o sola, para estas personas no habrá una oportunidad después, porque el tiempo fue aquí y decidieron no hacerlo. Por otro lado, para las personas que se esfuerzan, que tratan y que realmente no pueden, no tienen la oportunidad, como lo que hablamos, alguien que muere joven, alguien que muere antes de casarse, para estas personas habrá la oportunidad. ¿Ok? Ellos no entran en que fuera de este mundo ni se casan ni se dan en casamiento, pero el otro grupo sí. Y algo que tenemos que pensar, que es donde más se aplica que fuera de este mundo ni se casan ni se dan en casamiento, es de los que viven aquí, están casados y no se sellan. ¿Por qué no se sellan? No se van a poder sellar después. Séllense ahora, si tienen la oportunidad, si conocen el Evangelio y prefieren no casarse, no van a poder hacerlo luego. Ahora, el versículo 19 da claves interesantes acerca de la resurrección y de obtener una promesa que nos permite salir en la primera resurrección. Varias de las cosas que están allí están en el video del que ya les había hablado, en el que hablamos sobre la palabra profética más segura. Ahora, hablando de esto del esfuerzo para hacer los convenios, vamos a leer el versículo 22. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la exaltación y continuación de las vidas, y pocos son los que la hallan, porque no me recibís en el mundo, ni tampoco me conocéis. Este versículo para mí es contundente, porque se nos dice, va a ser difícil, el matrimonio no es fácil, no va a ser fácil, no es que nunca va a haber peleas, no es que nunca va a haber problemas. No es fácil, no se espera que sea fácil, no se supone que sea fácil. Es un camino estrecho. Esto de entrar en el orden del nuevo y sempiterno convenio del sacerdocio es un camino estrecho, pero conduce a la exaltación. ¿Cómo sabemos que está hablando del matrimonio y no de la gloria celestial en general, de cualquier grado? Porque dice, y continuación de las vidas. O lo que se leyó en la sección 131, cuando decía que los que no llegan al más alto no pueden tener continuación, no pueden tener progenie. ¿Y por qué razón una persona que entra en este camino angosto podría o no podría vencer? La respuesta está en el versículo. Si no lo logramos es porque no me recibís en el mundo, ni tampoco me conocéis. La clave, entonces, para un buen matrimonio es conocerlo y recibirlo. Conocer a Jesucristo y recibirlo. Si así lo hacemos, entonces las oportunidades mejoran. Y de esto habla la proclamación para el mundo. Dice que las parejas que se esfuerzan por cumplir los principios que están ahí tienen mejores probabilidades de tener éxito. Ahora, ¿cuál sería la alternativa a eso? Por un lado, nosotros tenemos esta promesa, lo que dice en el versículo 24, que esto es vidas eternas. Si vamos por ese camino, que es duro, que es difícil, que no va a ser fácil, pero esto nos lleva a vidas eternas. Conocer al único Dios sabio y verdadero. Por otro lado, está la alternativa. Si decimos, no, este camino está muy complicado, esto del matrimonio está difícil, está feo, no me gusta. Versículo 25. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a las muertes, y muchos son los que entran por ella, porque no me reciben ni tampoco cumplen mi ley. Eso lo digo categóricamente
para aquellos que no desean casarse. Ojo, no estoy hablando con los que quieren y se les dificulta, están intentando. No quisiera ser duro con aquellos que están haciendo un esfuerzo sincero y están pasando por algún tipo de dificultad, de rechazo. Personas que tienen problemas de salud que les impiden casarse u de alguna otra índole. Pero con aquellos que son antagonistas a la idea del matrimonio, o que se glorían diciendo que prefieren ser ángeles ministrantes. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a las muertes. No es un camino por el que quieran transitar y no es el camino que los va a llevar a donde quieren estar. Ahora, muchos son los que andan por ahí. Muchos son los que no reciben la ley, los que no cumplen la ley. Pero Dios no espera que nosotros seamos los muchos, sino que seamos fieles. No vamos por donde es popular, sino por lo que Él nos ha pedido. Y lo que nos ha pedido es tener la fe y la humildad suficiente para casarnos y para procurar un buen matrimonio. Ahora, en estos versículos se le explica a José y a los santos a quienes se revelaba esto, a Emma, para quien también fue difícil, que Abraham recibió muchos mandamientos y lo cumplió con todo. O como dice el versículo 29, Abraham recibió todas las cosas. Todo cuanto recibió por revelación y mandamiento, por mi palabra, dice el Señor, Él ha entrado en su exaltación y se sienta sobre su trono. Él no pecó porque lo que se le dio que era adicional a su esposa era dado por Dios, con un propósito y con un fin. El problema hubiera sido que él en secreto hubiera procurado otras mujeres y ahí sí hubiera perdido el favor de Dios, que fue lo que pasó con David y con Salomón. Ahora, en adelante el Señor habla de las promesas que recibió Abraham y le dice a José que es de la simiente de Abraham. Esta parte para mí es muy interesante, 31 y 32. Dice, esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham. Y a él se le hizo la promesa, y por esta ley se realiza la continuación de las obras de mi Padre, en las cuales se glorifica a sí mismo. Ve pues y haz las obras de Abraham. Entra en mi ley y serás salvo. Ahora, obviamente estaba hablando del orden del sacerdocio y muchas cosas más, pero algo que se entiende aquí es que parte del proceso de la restauración de todas las cosas era la restauración de leyes como esta, que algunos la conocen también como la ley de Sara, en la que a Abraham se le mandó tener otra mujer y le fue dado por Dios y la recibió así, y no era pecado porque era lo correcto ante Dios, era lo que Dios mandó en ese momento. Ahora, estamos hablando mucho de esto y no he hecho la aclaración de que esto cesó por completo. Tenemos la declaración oficial en Doctrina y Convenios en la que se aclara que esto fue algo que Dios hizo puntualmente en una época por sus razones y que esto era parte de la restauración de todas las cosas. Así que se volvió a dar, pero tuvo su fin y no se da más. Es interesante la forma en la que se lo dice a José. Ve pues y haz las obras de Abraham, haz lo mismo. Y Abraham fue un profeta y José era un profeta y Abraham fue un profeta de su dispensación y José fue el profeta de nuestra dispensación, el que abrió esta dispensación, y eso fue parte de lo que él tuvo que restaurar. Ahora, vamos al versículo 41 para terminar de aclarar estos asuntos. Dice, y en vista de que has preguntado concerniente al adulterio, de cierto te digo, que si un hombre recibe a una mujer en el nuevo y sempiterno convenio, y si ella se junta con otro hombre, y no se lo he señalado por el ungimiento santo, ella ha cometido adulterio y será destruida. Y lo mismo es en el caso del varón, por si acaso. Ahora, esta palabra que será destruida me hace pensar y me hace recordar en ocasiones en las que he estado en la disciplina de la iglesia, que ya les he mencionado en algunas ocasiones que es una parte bien triste en las que me ha tocado estar. Y cuando la gente comete adulterio, la gente es destruida. Es destruido el que comete adulterio, la persona, y su cónyuge también, porque psicológicamente quedan destruidos. Y es una seria advertencia la que el Señor hace.
y deberíamos considerarla muy bien antes de cometer cualquier error. Alejarnos lo más posible de cometer un error de este tipo. Ahora, en adelante, se le habla a José del poder de sellar y atar en los cielos y en la tierra, que es algo de lo que ya conversamos la semana pasada. Pero después de hablar de eso, llegamos al versículo 49 y me gusta mucho. Los versículos 49 y 50, de hecho. Pero vamos a leer el 49. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo hasta el fin del mundo y toda la eternidad, porque de cierto sello sobre ti tu exaltación y te preparo un trono en el reino de mi Padre con Abraham tu Padre. De esto también conversamos en el video que les mencioné acerca de la palabra profética más segura, de cómo obtener esta misma promesa que obtuvo José. En todo lo difícil que fue para él guardar estos mandamientos de los que estamos hablando, su fidelidad le trajo estas bendiciones también. Ahora, a nosotros no se nos pide entrar en un convenio de este tipo. No se nos pide participar. Y tal vez hay hermanos que están pensando, yo si hubiera podido, yo si hubiera querido. Bien difícil. Porque si nosotros a veces no proveemos emocionalmente, espiritualmente, aún temporalmente, para una sola mujer, si no la atendemos bien, si no tenemos un matrimonio lindo con esa una mujer, ¿cómo sería que tuviéramos que hacer lo mismo con varias y que estén felices y que estén contentas y que quieran estar con nosotros por la eternidad? Fue difícil para José, pero aquí están los premios, aquí están las bendiciones para todo aquello que fue muy duro para él hacer. Ahora, en adelante se le habla a Emma también, y como les dije, para Emma fue muy duro también. De lo que estaba leyendo en la historia de la iglesia, hubo ocasiones en las que ella aceptaba y hubo ocasiones en las que no quería. Y es comprensible. Y era complicado. De lo que estuve leyendo, por ejemplo, en una ocasión José presenta esto a Hiram y al principio Hiram también estaba así como no quería. Y era natural porque se va en contra de todo lo que conocemos y comprendemos. Pero si lo vemos, está en las escrituras. Entonces a Hiram le costaba creer, pero él pasó por una situación particular en su vida. Su esposa falleció, quedó con hijos solo y fue triste. Y es algo que pasaba mucho antes, que las mujeres morían cuando nacían los bebés o de alguna enfermedad, alguna cosa. Los niños pequeños morían cuando estaban todavía chiquitos y vulnerables, débiles. Son cosas para las que nosotros ya casi no nos enfrentamos. Es muy poco. Esa prueba es muy poco frecuente para nosotros ahora, pero era muy frecuente antes. Creo que por todo el tiempo de toda la humanidad, recién para ahora nosotros, en estos tiempos modernos, siglos XX y XXI, es que ya no se presenta así. Pero bueno, Hiram perdió a su esposa. Había otra hermana que perdió a su esposo. En una revelación, José les da a conocer que era la voluntad del Señor, que para el Señor estaba bien que Hiram, que estaba solo, y esta hermana, que estaba sola, se casen. Esa historia, por cierto, está en Santos, la pueden encontrar ahí. Ahora, Hiram, como tenía esta situación de que tuvo una esposa y ahora tenía otra esposa, cuando José le enseña, él se da cuenta que él amaba a la que fue su esposa que falleció y se quería sellar con ella, y cuando cuando había el templo de Nabú, se pudo sellar con ella, y amaba también a la que fue después su esposa. Entonces, entendiendo mejor esta situación, o mejor dicho, habiendo pasado por esta situación, entendió mejor el asunto. Ahora, en este sentido, de la manera de Hiram, nosotros sí vivimos el matrimonio plural en esta época en esa manera, en ese sentido. El presidente Nelson estaba casado, su esposa falleció y él se volvió a casar, y siempre habla muy lindo de la que fue su esposa y de la que ahora es su esposa, de Wendy Nelson. Ahora, como les decía, estos conceptos no los vamos a terminar de comprender ahora. Son complejos, son complicados. Hablar de los motivos y de las razones es para lanzarse otro video más y hablar de largo
de posibles causas, posibles razones por las que el Señor les pidió vivir eso. En este momento me voy a quedar con lo más pequeño, no a profundizar en todo eso. Pero habían muchas razones por las que se les pidió vivir esos mandamientos en aquella época. Como les decía, para Emma fue difícil. Cuando Hiram entendió, él le dijo a José, wow, estas verdades, ahora que las entendía, estas verdades son espirituales, son eternas, van más allá del conocimiento y de las ideas que ellos tenían, que tenemos hasta ahora, limitadamente, y es de Dios. Entonces José estaba medio desanimado, pero Hiram le dijo, yo le voy a decir a Emma, yo le voy a contar, vas a ver que cuando yo se lo diga ella va a entender. Y José le dice, esto está en Santos también, José le dice, tú no la conoces como yo la conozco. Hiram va y cuando regresa donde José, regresa cabizbajo, regresa con los hombros encogidos y le dice a José, acabo de recibir la reprimenda más terrible de mi vida. Emma era una mujer fuerte, era una mujer fiel, leal a Dios, y para ella fue difícil. Ahora, como les decía, según la historia de la iglesia, en momentos ella aceptó, en momentos se le hacía más complicado, pero sabemos que finalmente ella amó a su esposo, lo sostuvo y se sometió a estos mandamientos, que fue algo muy complicado. Así que tenemos razones para pensar que ellos están juntos y que Dios los bendijo por haber sido fieles. Yo sé que José Smith fue un profeta de Dios. Sé que las cosas que hizo las hizo por fidelidad. Y aun cuando muchas fueron difíciles y aún tuvo que venir un ángel con una espada para recordarle lo que tenía que hacer, él fue fiel y obtuvo su exaltación. Qué increíble es que podemos leerlo en Doctrina y Convenios, hermanos. Ha sido mucha información y ha faltado muchísima más información. Procuremos que estos temas no sean una razón para dudar de la iglesia, sino para fortalecer nuestro testimonio, para iluminar nuestro entendimiento a nuestra mente, para ser más inteligentes, como lo hablamos en la parte 1. Hemos hablado de mucho, nos hemos alargado increíblemente. La verdad, había muchas cosas más de las que se puede hablar todavía, muchas historias que leí que no les conté, muchas cosas que están en la historia de la iglesia, en los manuales, en el manual de Doctrina y Convenios, en Santos, en mucha más información. Muchísimas escrituras que ya no alcanzo a leerlos. Nos hemos alargado como, creo yo, hace mucho tiempo que no lo hacíamos. Si han llegado hasta aquí, like para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Conmigo será hasta la próxima. Chao.